El hombre compró la casa y cuando abrió el sótano, lo que encontró detuvo su respiración. Durante años, Jonas Mackay había soñado con un cambio radical, un giro en su vida que lo sacara de la espiral de pobreza que parecía no tener fin. A los 18 años ya había alcanzado lo que a muchos a su edad considerarían un sueño cumplido, su primer negocio, y con él la promesa de independencia. Sin embargo, aquel éxito, aunque palpable, no había sido gratuito. Había sido forjado a base de sacrificio, de noches en vela y de esfuerzos que iban más allá de lo imaginable para alguien tan joven. La infancia de Jonás no fue fácil. Creció entre las sombras de la lucha diaria, donde cada pequeño paso hacia adelante parecía una batalla ganada. Su madre, una mujer fuerte y decidida, era peluquera y no conocía descanso. De casa en casa recorría el vecindario ofreciendo sus servicios, a menudo regresando a casa exhausta, con las manos y la espalda adoloridas, pero con una sonrisa que no dejaba ver el peso de los años de sacrificio. Aunque la vida nunca le dio tregua, Jonás siempre sintió que su madre, con su amor incansable, lo mantenía a flote. A pesar de las carencias, ella nunca permitió que la falta de dinero se interpusiera en su sueño más grande, que Jonás tuviera una educación. Cada vez que las fuerzas la abandonaban, recordaba las palabras que siempre le decía a él, aunque con una mezcla de esperanza y agotamiento en su voz: con esfuerzo lo lograrás. Jonás nunca la vio rendirse. En su mente su madre era el pilar que lo mantenía en pie y su sacrificio no podía ser en vano. Sabía que estaba destinado a más, a algo grande, pero lo que no sabía aún era lo difícil que sería recorrer ese camino, ni cuánto tendría que sacrificar para alcanzar su sueño. El destino de su madre, siempre entregada al trabajo, lo empujaba con fuerza, pero también lo rodeaba de incertidumbre, de preguntas que solo el futuro podría responder. El joven Mackay, con el corazón lleno de una esperanza que nunca lo abandonó, estaba decidido, iba a cambiar su destino, pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Por esa razón, Jonás había tomado la decisión más importante de su vida. Lo primero que debía hacer era darle a su madre la vida que siempre había merecido. Después de años viviendo en las villas, rodeado de ruidos constantes, peleas vecinales y una comunidad donde la lucha diaria por sobrevivir parecía devorar la esperanza de todos, Jonás ya no podía imaginar otro futuro para ella. Él quería algo más para su madre, algo distinto. Había crecido bajo la sombra de las dificultades, viendo cómo ella se desgastaba día tras día de un trabajo a otro, siempre con el propósito de darle a su hijo lo que él necesitaba para salir adelante. Por fin, después de tanto esfuerzo, pudo darle ese primer paso hacia un futuro diferente. Con sus ahorros y su reciente éxito en un pequeño negocio, Jonás consiguió mudarse a un barrio más tranquilo, un lugar que nada tenía que ver con las calles polvorientas y abarrotadas de la villa donde habían vivido durante años. Ahora vivían en un barrio más moderno, con calles amplias y limpias, edificios de varios pisos con ascensores y una sensación de orden y calma que Jonás nunca había experimentado. Para él, ese cambio representaba algo mucho más grande que solo un cambio de ubicación. Era un símbolo de lo que podía lograr con esfuerzo y, lo más importante, de que finalmente podrían escapar del ambiente que había sido su cárcel emocional y social. Al principio el cambio era drástico. El departamento que habían conseguido era pequeño y sencillo, nada de lujo, pero para Jonás era el primer peldaño de algo más grande. Aunque la vida que llevaban no era precisamente cómoda, Jonás sabía que ese sacrificio momentáneo valdría la pena. Vivía con lo justo, una cama en el suelo, muebles prestados y cajas que le servían de almacenamiento, pero cada objeto, cada rincón se sentía como un paso hacia una vida mejor. La incomodidad era evidente, pero en lugar de desalentarle, Jonás sentía que cada dificultad era una reafirmación de su propósito. Él sabía que todo aquello era temporal,
que pronto vendría el tiempo en que podría disfrutar de las comodidades que merecía. A su madre, que siempre había sido la roca sobre la que él se había apoyado, la veía con la mirada cansada pero satisfecha. Ella, que tantas veces había entregado su vida al trabajo para que Jonás tuviera un futuro mejor, ahora veía en ese pequeño departamento el primer destello de lo que su sacrificio había logrado. Ella nunca lo expresó, pero Jonás podía leer la gratitud en sus ojos cada vez que cruzaba la puerta. Para él, este sacrificio, aunque momentáneo, era la forma de devolverle todo lo que su madre había hecho por él. Jonás se despertaba cada mañana sabiendo que tenía un objetivo claro: darle a su madre la tranquilidad y el bienestar que ella siempre había soñado. Ese sueño lo mantenía firme, lo empujaba a seguir trabajando con más ahínco, sin importar cuántos obstáculos se le cruzaran, porque al final lo que realmente importaba no era lo que él mismo necesitaba, sino lo que su madre necesitaba para poder descansar, para poder disfrutar sin tener que preocuparse por las cuentas que pagar o por el siguiente día de trabajo agotador. Era un sacrificio que él estaba dispuesto a hacer. Cada día, dormido en el suelo, cada centavo que ahorraba, cada pequeño logro parecía acercarlo más al propósito final. Y aunque el camino era largo y lleno de desafíos, Jonás estaba convencido de que su madre, la mujer que le había dado todo sin pedir nada a cambio, merecía vivir el resto de su vida en paz. La calma que tanto le había costado encontrar en ese nuevo barrio era solo el primer paso de un sueño más grande, uno que él no dejaría de perseguir hasta verlo hecho realidad. Hubo momentos en que el amor tocó a la puerta de su vida, con sus tentaciones y promesas de felicidad, pero Jonás, por completo centrado en su propósito, dejó que pasara sin siquiera darle una oportunidad. Esos instantes, que podrían haber sido el comienzo de algo diferente, se desvanecieron como sombras ante la luz brillante de su objetivo. El amor tan natural y deseado por muchos se desvanecía en la lejanía, como algo que podía esperar. Para él no había espacio para distracciones, y mucho menos para compromisos que pudieran desviarlo del camino que se había trazado. Su mente estaba fija en un solo objetivo, una meta tan clara y profunda que eclipsaba cualquier otra aspiración: darle a su madre la vida que siempre había merecido. Durante tantos años, ella había sacrificado su felicidad, su descanso, su bienestar por él. Años de trabajo agotador, jornadas interminables y sueños postergados para asegurarse de que él tuviera lo que necesitaba. Ahora Jonás veía su propósito con una claridad inquebrantable. Quería regalarle una casa propia, un hogar donde pudiera descansar, sentirse segura y vivir con la estabilidad que durante tanto tiempo le había sido esquiva. El deseo de cumplir con esa promesa lo mantenía firme, con una determinación que no conocía titubeos ni duda. La casa no era solo un techo, no se trataba solo de paredes y techo. Para Jonás significaba mucho más. Era un símbolo de todo lo que su madre había hecho por él y de todo lo que él estaba dispuesto a hacer por ella. Era un acto de gratitud, un regalo que nadie podía darles a cambio de todo lo que ella había sacrificado. No importaba cuántos obstáculos surgieran en su camino, ni cuántas veces la vida lo empujara al borde de la desesperación. Si el destino o la diosa de la fortuna le ofrecían una oportunidad, él la tomaría sin dudarlo, porque sabía que cada paso que daba, cada sacrificio que hacía, lo acercaba aún más a ese sueño. No había lugar para la duda ni para el miedo a fracasar, solo había espacio para la esperanza y el esfuerzo incansable. El amor, aunque presente en su vida, se mantenía en segundo plano. Jonás estaba dispuesto a esperar porque tenía claro que su tiempo llegaría, pero primero debía cumplir con la promesa que le había hecho a su madre, y mientras estuviera cerca de ella, él seguiría luchando, siempre hacia adelante, sin mirar atrás. Sin embargo, como suele suceder a quienes nacen en la pobreza, todo parecía complicarse aún más cuando uno intentaba escapar de la miseria. Jonás lo sabía muy bien. A pesar de sus esfuerzos, las cosas nunca fueron fáciles. A veces su madre caía enferma y él no podía hacer más que sentirse impotente ante la fragilidad de su salud. Otras veces, los problemas en el trabajo lo desbordaban.
Cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, las dificultades se acumulaban como una pesada carga que no dejaba de presionar sobre sus hombros. Finalmente, un día llegó la noticia que tanto temía. Fue despedido del trabajo en el que estaba. Jonás había sido carpintero, albañil y en los últimos años chofer de taxi. Cada uno de esos trabajos había sido un paso más en su búsqueda de estabilidad. Había planeado comprar un auto propio, un vehículo que le permitiera trabajar con más comodidad y quizá, solo quizá, darle o darse ese empujón definitivo en su vida. Con mucho esfuerzo había logrado reunir $1,000, una cifra que representaba el fruto de meses de sacrificio. Sin embargo, su esperanza se desvaneció una tarde cuando al regresar a casa, un camión lo embistió. El auto que conducía no era de él, sino que era alquilado, lo que solo empeoró su situación. El impacto fue grave, y no solo en lo físico, sino en lo económico. Durante varios días estuvo sin trabajar mientras el auto estaba en el taller y, como si el destino le jugara una mala pasada, el dueño del vehículo le exigió el pago por los días en los que el auto no estuvo en circulación. Jonás se sintió completamente acorralado, pero decidió no rendirse. Aunque la deuda parecía inalcanzable, alquiló otro auto para poder seguir generando ingresos y poder costear los gastos de su madre y los suyos, además del alquiler que debería de pagarle al dueño del auto siniestrado. Fueron días difíciles en los que, con mucho esfuerzo, logró mantener a flote las cuentas. Vendió algunas de sus pertenencias y, con la ayuda de su madre, quien lo atendía cada día con cariño y dedicación, logró pasar el temporal. Su madre siempre se despertaba temprano, preocupada por él, pero también comprendía que su hijo tenía un sueño claro: darle lo mejor para ella. Aunque nunca le habría parecido mal que Jonás encontrara pareja y formara una familia, él se había enfocado tanto en cumplir el sueño de su madre que no le había dado espacio al amor durante todo ese tiempo. Sin embargo, en su mente ese sacrificio parecía ser la única manera de garantizarles un futuro mejor. Jonás no sabía que en ese proceso estaba a punto de experimentar algo que cambiaría su vida para siempre. A los 38 años, después de más luchas y desafíos, la diosa de la fortuna finalmente le sonrió. Un día, mientras vendía productos en la calle, escuchó a una mujer conversando con otra. Le hablaba sobre lo difícil que era tener un tendedero en su departamento debido al poco espacio disponible y a la poca luz que entraba por un tragaluz, y cómo las vecinas del edificio se veían obligadas a improvisar, tendiendo la ropa en las sillas y en cualquier lugar disponible. Jonás, siempre observador y atento a los detalles, escuchó la conversación con atención. En ese momento, algo hizo clic en su mente. ¿Y si podía encontrar una solución a ese problema? Con sus conocimientos de soldadura y las herramientas que había ido acumulando durante años, decidió que era el momento de poner en práctica su idea. Fue a su casa, convirtió una de las habitaciones que daba a la calle en un pequeño taller y, con sus propias manos, fabricó un tendedero portátil, un dispositivo que podía ser anclado a la pared y plegado cuando ya no se necesitaba. Solo fabricó 2 unidades al principio, pero estaba decidido a probar su idea. Tomó los tendederos y se dirigió al edificio donde había escuchado aquella conversación, consciente de que podría ofrecerles una solución a un precio muy accesible. Instaló uno de los tendederos, lo dejó funcionando y, antes de irse, dejó su número de teléfono. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono de Jonás comenzara a sonar. 12 personas lo llamaron en el mismo día, interesadas en comprar el producto. Jonás, asombrado por la respuesta, no se hizo esperar y llamó a uno de los jóvenes que siempre le saludaba cuando pasaba por la calle. El joven, dispuesto a ayudar, se unió a él y juntos comenzaron a producir más tendederos para satisfacer la demanda. Así fue como, de la noche a la mañana, Jonás vio cómo algo tan sencillo como una idea para solucionar un problema cotidiano comenzó a generar frutos. Con el dinero que ganó, pudo alquilar una casa más grande y, en menos de un año, logró acumular una cantidad considerable de dinero, algo que en su juventud habría considerado un sueño lejano.
Jonás había establecido su negocio con éxito y se centró en las necesidades de quienes vivían en departamentos o alquilaban viviendas pequeñas. Con el paso de los años comenzó a inventar productos innovadores que aligeraban el trabajo diario de las amas de casa, desde pequeños electrodomésticos hasta soluciones prácticas para el hogar. Cada nuevo invento le traía más clientes y con ellos su fortuna crecía. Aquel fue sin duda uno de los periodos más felices de su vida, dirigiendo su propio negocio y viendo cómo sus esfuerzos se traducían en éxito. Pero no solo su trabajo prosperaba, también lo hacía su vida personal. Decidió cumplir el sueño de su madre, aquella mujer que le había dado todo y había dado todo por él. Juntos comenzaron a viajar por todo el mundo visitando lugares que siempre habían soñado conocer. Jonás le dio la vida que ella siempre había merecido, alejándola de las preocupaciones y dificultades que había sufrido durante años. «Te lo prometí, mamá», le decía Jonás mientras la llevaba a esos destinos que siempre había soñado. «Nunca más volverás a sufrir», le repitió. Sin embargo, a pesar de todos los avances, había algo que aún no podía hacer: comprarle una casa en su país. Aunque Jonás había alcanzado un nivel económico que le permitía cumplir muchos de sus sueños, las circunstancias lo llevaron a tomar una decisión que cambiaría de nuevo su vida. Por razones de negocios, tuvo que mudarse a Colombia, un país que al principio le parecía solo un lugar más para trabajar, pero que terminó conquistando su corazón por mucho tiempo. «Acá conseguiré una casa, madre», le dijo con una sonrisa mientras observaba el hermoso paisaje colombiano. «Nos quedaremos a vivir aquí, ¿qué te parece?», pareció vacilar. Su madre, llena de agradecimiento, lo abrazó con fuerza. Jonás no pudo pedir más. «Has hecho más por mí de lo que jamás imaginé», le dijo. Era un abrazo lleno de emociones contenidas, de sacrificios que finalmente estaban siendo recompensados. La vida en Colombia fue maravillosa para ambos y Jonás empezó a invertir en nuevos proyectos. Con el paso de los años su éxito solo aumentaba, pero como suele suceder con las historias de lucha, el destino tenía otros planes para él. Un día, mientras Jonás trabajaba en la expansión de su empresa, la vida le dio otro giro inesperado. En una visita médica de rutina, le diagnosticaron cáncer. Fue un golpe devastador, uno que jamás habría anticipado. «Esto no puede estar pasando», murmuró Jonás mientras escuchaba las palabras del médico. «No puede ser, tengo tanto por hacer aún». Pero Jonás no era alguien que se dejara vencer fácilmente. Con la determinación que siempre lo había caracterizado, luchó contra la enfermedad con todas sus fuerzas y colaboró consigo mismo hasta el más mínimo detalle. Con la determinación, cada día era una batalla, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Pensaba en su madre, en todo lo que había prometido y en la vida que ambos habían construido juntos. No podía permitir que su historia terminara de esa manera. «Madre, aún no hemos terminado», le dijo con su voz firme, mientras se sentaban en el jardín de la casa que habían comenzado a construir en Colombia. «Sé que he recorrido un largo camino, pero lo que más quiero ahora es que veas cómo logro cumplir todos nuestros sueños». Una tarde, mientras descansaban en la terraza de su hogar, Jonás miró a su madre y dijo con una sonrisa llena de orgullo: «Acá nos plantaremos, mamá. Mira hasta dónde hemos llegado, y ¿sabes qué? Mi padre estaría orgulloso de mí. Si no quiso saber nada de mí, su pérdida. Al final, aquí estoy, cumpliendo todo lo que él nunca quiso ni imaginar». Su madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con más fuerza que nunca, como si quisiera transferirle toda su energía para que siguiera luchando. «Te quiero tanto, Jonás, y estoy tan orgullosa de ti. Todo lo que has logrado es maravilloso, no importa lo que venga después». Con su fortaleza renovada, Jonás se comprometió más que nunca a luchar por su salud, por su madre y por todo lo que habían construido juntos. Cada día era una oportunidad para seguir adelante, porque él sabía que, aunque el destino lo desafiara, siempre tendría la fuerza para seguir soñando y luchando por lo que más quería: ver a su madre feliz, algún día tener una vida plena a su lado. Después de superar el amargo diagnóstico de cáncer, Jonás no solo había recuperado su salud, sino también su determinación.
había retomado su cometido con más fuerzas que nunca, convencido de que la vida le había dado una segunda oportunidad. En su corazón, el sueño de proporcionar a su madre el hogar que siempre había deseado seguía vivo, y ahora, a los 50 años, ese sueño estaba más cerca que nunca. Mientras viajaban por las montañas colombianas, Jonás observó algo a lo lejos, algo que captó su atención. En lo alto, al final de un estrecho camino, se erguía una propiedad. Sin embargo, era imposible llegar hasta allí, solamente a pie. Aunque estaba algo abandonada y presentaba signos de abandono, algo en ella le llamó profundamente la atención. El precio era accesible para él y no pudo evitar imaginarla restaurada, con jardines y paredes frescas transformadas en un hogar perfecto para él y su madre. Esta es nuestra oportunidad, mamá, pensó Jonás mientras veía en su mente cómo la casa revivía, llena de vida, amor y recuerdos. La propiedad le traía una sensación de paz que hacía tiempo no sentía. Había recibido muchos comentarios sobre la casa desde que se enteró de su existencia, pero jamás imaginó lo que sucedería en ese lugar. La casa estaba en manos del Estado, pues los dueños se habían ido del país, dejándola con deudas y sin cuidados. Jonás no podía resistirse a la idea de restaurarla, de darle una nueva vida y, por fin, regalarle a su madre lo que siempre había soñado. Emprendió el viaje con emoción. Iba solo con su madre, una anciana ya, pero con el alma llena de gratitud y felicidad. Jonás había alcanzado muchas metas en su vida, pero nada le emocionaba tanto como ese momento, el de finalmente cumplir el deseo de tantos años. Este es el momento, mamá. Al fin lo hemos conseguido, le dijo con una sonrisa en su rostro. Ella, a pesar de su edad, lo miraba con orgullo y felicidad. Tú has hecho todo esto posible, hijo. No sé qué haría sin ti. Al llegar al pie de la montaña, el paisaje parecía como sacado de un cuento de hadas, con la casa al fondo majestuosa a lo lejos, y aunque estaba algo deteriorada, aún se erguía frente a ellos. Cuando se acercaron, la primera impresión fue desconcertante. La propiedad estaba cerrada con un candado enorme, y alrededor había varios carteles que anunciaban la deuda impaga, colocados por el gobierno antes de intentar embargar la casa. Jonás, sin embargo, no se detuvo ante los obstáculos. Estaba decidido a que ese hogar sería suyo. Sabía que no podía dejar escapar esa oportunidad. Vamos, mamá, lo lograremos. Esta casa será nuestra, le dijo con firmeza. El representante legal del pueblo, quien estaba allí para gestionar la compra, le explicó que todo debía hacerse bajo la supervisión legal y que la casa no podía ser entregada sin que se resolvieran ciertos trámites. Jonás asintió sin perder su esperanza mientras miraba la vieja propiedad con los ojos llenos de sueños. Este es el lugar que hemos estado esperando, murmuró Jonás mientras su madre lo abrazaba, sabiendo que en ese momento, en ese lugar, todo lo que había vivido estaba a punto de cobrar un nuevo significado. En ese instante, un hombre de seguridad se acercó para cortar la cadena del candado. Con una palanca rompió el candado y la puerta vieja y chirriante se abrió por fin. Un murmullo de emoción recorrió el aire mientras Jonás, su madre, el representante legal y el guardia de seguridad entraban en la casa. El olor a madera envejecida y a polvo llenó sus pulmones, pero Jonás no se preocupó. Lo que importaba era que estaban allí, al fin, frente a la casa que habían imaginado durante años. Las paredes cubiertas de moho, el jardín descuidado, todo lo que parecía un lugar olvidado, ahora era un espacio lleno de promesas. Vamos a restaurarla, mamá. Vamos a hacer de este lugar el hogar más hermoso que puedas imaginar, dijo Jonás mirando a su madre con una sonrisa llena de esperanza. Ella, con lágrimas en los ojos, le respondió: lo que hemos logrado, hijo, es más de lo que soñé. Siempre creí que seríamos una familia rota, pero mira todo lo que hemos hecho. Jonás la abrazó con fuerza, sabiendo que ese abrazo representaba todo lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado y todo lo que ahora se había hecho realidad. Sin importar las dificultades que se interpusieran, sabía que por fin estaba en el lugar donde tanto había deseado estar.
La casa ya no era solo una propiedad, era el símbolo de un sueño cumplido, el reconocimiento de una vida de lucha, esfuerzo y amor incondicional. Después de romper el candado y entrar a la casa, Jonás y su madre comenzaron a explorar el lugar. El lugar estaba desolado y las paredes, aunque aún firmes, mostraban el paso del tiempo con grietas, humedad y polvo acumulado. Sin embargo, la estructura era sólida y había muchos ambientes que, aunque necesitaban una profunda restauración, eran totalmente recuperables. La madre de Jonás, a pesar de la edad, caminaba con entusiasmo de habitación en habitación con los ojos brillando al imaginar lo que esa casa podía llegar a ser. Había vivido gran parte de su vida en la pobreza, en departamentos pequeños y humildes, y ahora, al ver los amplios espacios, las altas paredes y las ventanas grandes, no pudo evitar sentirse emocionada. Sentía que esa casa, aunque en mal estado, tenía todo lo que necesitaba para comenzar una nueva etapa en su vida. Este lugar tiene algo, Jonás, tiene corazón, dijo con una sonrisa mirando alrededor. No es perfecta, pero tiene algo que me dice que aquí seremos felices. Jonás la miró, comprendiendo lo que sentía. Sabía que su madre nunca había tenido una casa propia y que ella merecía mucho más. Verla emocionada le dio fuerzas para continuar a pesar del trabajo que aún quedaba por delante. La madre de Jonás, después de recorrer la casa, decidió tomar un descanso. Se sentó en una de las esquinas del salón principal, donde la luz del sol filtraba tímidamente a través de las ventanas rotas, iluminando su rostro cansado pero satisfecho. Jonás, por su parte, no podía dejar de observar los rincones de la propiedad. ¿Cómo podía alguien haber abandonado un lugar como este?, pensaba, mientras recorría las habitaciones, tratando de comprender las razones detrás de la decisión de los antiguos dueños. El abandono de la casa resultaba extraño. La propiedad estaba en un lugar apartado, pero con un enorme potencial. Aquel sitio tenía la capacidad de convertirse en un verdadero hogar. Con la mente llena de preguntas, Jonás decidió alejarse un poco de la casa principal y explorar el terreno que la rodeaba. Caminó hacia la parte trasera de la propiedad, donde la maleza crecía sin control, cubriendo casi todo el terreno. De repente, a lo lejos, vio lo que parecía un camino, aunque parcialmente cubierto por las ramas secas y vegetación. Algo en su interior le dijo que debía seguir ese sendero. Mientras caminaba entre las ramas y los arbustos, el sendero se iba haciendo cada vez más visible y finalmente, después de unos minutos, llegó a una puerta de hierro. Aunque estaba cubierta por la maleza, la puerta no parecía vieja. Jonás se acercó con cautela, tocando la superficie fría de hierro. Era extraña, no era una puerta común. Tenía un candado en su centro, lo que hizo pensar que posiblemente el municipio o alguna autoridad local había asegurado el lugar. Se quedó un momento allí, observando la puerta y el terreno alrededor, tratando de entender qué significado tenía todo eso. ¿Sería posible que la propiedad hubiese sido asegurada por el municipio debido a las deudas de los anteriores dueños? ¿Qué escondía esa puerta? La curiosidad lo invadió, pero sabía que debía esperar para obtener respuestas. Había tanto por descubrir en esa casa, tanto por hacer, que no quería apresurarse a sacar conclusiones precipitadas. Volveré en unos días, pensó Jonás. Necesito limpiar todo esto, pero seguro que compraré la propiedad. No puedo dejarla escapar, dijo él, muy seguro. A pesar de las dudas que aún rondaban en su cabeza, Jonás estaba decidido. Sabía que la casa tenía un potencial enorme y que con el tiempo podría convertirla en el hogar de sus sueños, el que tanto había prometido a su madre. La incertidumbre que se sentía en ese momento era solo una pequeña parte de la gran historia que estaba por escribir en ese lugar. Con esa idea en mente, volvió a la casa principal, donde su madre lo esperaba con una taza de té que había preparado con las pocas cosas que había encontrado en el viejo armario. «Te veo pensativo, hijo», le dijo ella mientras lo miraba con ternura. «¿Qué has encontrado?». Jonás sonrió y se sentó junto a ella. «Nada que no se pueda resolver, mamá, pero hay algo que quiero averiguar más a fondo. Quizá en unos días vengan personas del municipio a limpiarlo y asegurarla de nuevo, pero estoy seguro de que esta casa será nuestra».
Confío en ti, Jonás, respondió su madre, sin dudar. Siempre has sabido qué hacer. Vamos a luchar por ella, por nosotros. Después de todo el trabajo, las semanas de limpieza y los sacrificios, Jonás finalmente había comprado la propiedad. Se había mudado junto a su madre con algunas de sus pertenencias, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Lo que había comenzado como un sueño se estaba materializando poco a poco, y cada rincón de esa casa vieja le llenaba de ilusión. Llamó a algunos de sus amigos que había conocido a lo largo de los años, quienes le habían ayudado en otros proyectos, para que le echasen una mano con la limpieza. Con esfuerzo y trabajo arduo, poco a poco la casa recobraba su vida. Pero una tarde, después de que todos se marcharon, Jonás decidió hacer un recorrido por la propiedad, como lo había hecho antes. Quería ver cómo iba la restauración de algunas zonas, y su mente estaba ocupada con los detalles de lo que quedaba por hacer. Mientras caminaba cerca de la parte trasera de la casa, uno de sus amigos se le acercó. «Jonás, ¿sabías que debajo de la casa hay un sótano?», le preguntó el hombre, mirando al suelo con cierta inquietud. Jonás lo miró con sorpresa. «¿Un sótano? No sabía nada de eso. ¿Dónde está la entrada?». El amigo señaló un pequeño rincón entre las piedras y el terreno descuidado. «Parece que está sellado, pero tiene que haber algo allí abajo. Quizá alguna vieja bodega o algo así». La curiosidad comenzó a invadir a Jonás. Recordó la puerta misteriosa que había encontrado tiempo atrás y cómo había quedado marcado por su extraño candado y su cerrado misterioso. Ahora se sentía más decidido que nunca a investigar. Sin perder tiempo, se adentró de nuevo en el terreno trasero de la propiedad. Al acercarse a la puerta que había visto semanas antes, notó algo inquietante. El candado ya no estaba. La puerta estaba abierta, pero lo que más le sorprendió fueron los rastros evidentes de que alguien había estado allí. La maleza estaba pisada, las ramas cortadas, como si alguien hubiera pasado por el mismo sendero que él había seguido. Y todo el lugar parecía reciente. ¿Quién podría haber estado allí? ¿Y por qué ahora? Jonás sintió como su corazón se aceleraba al pensar en las posibilidades. Se acercó a la puerta con cautela, extendiendo la mano para empujarla. La madera chirrió al abrirse, como si la casa misma estuviera advirtiéndole algo. El aire en el interior del pasaje estaba denso, pesado, y un eco extraño llenaba la oscuridad. Un ruido bajo, casi imperceptible, llamó su atención. Jonás se detuvo agudizando el oído. El sonido le resultaba algo familiar, como un susurro que parecía venir de las profundidades de la casa. Era un sonido rítmico, pero ¿de dónde venía? Con un nudo en el estómago, Jonás bajó las escaleras que lo conducían al sótano. Avanzó lentamente, sintiendo cómo las sombras lo rodeaban a medida que descendía. El aire se volvía más frío conforme se adentraba, y su respiración se hacía más pesada. El ruido continuaba cada vez más claro, como si alguien estuviera allí, abajo, esperando. De repente, a mitad del camino, algo lo hizo detenerse en seco. Un movimiento en el fondo, algo que apareció de la nada. En la penumbra vio una figura como una sombra fugaz. Su respiración se cortó y quedó suspendido por un momento. Su piel se erizó. No podía ser. ¿Quién estaría allí? Era el sonido lo que lo había traído hasta allí. La figura se desvaneció y Jonás se acercó. Ahora, con el corazón palpitante, la sombra se materializó ante él, y en ese instante una pequeña niña apareció frente a sus ojos. Tenía los ojos grandes, claros, llenos de miedo, y su rostro estaba sucio, como si hubiera estado viviendo allí por un largo tiempo. Jonás se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que veía. La niña no parecía pertenecer a la casa y mucho menos a ese lugar aislado. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué hacía sola, escondida en las profundidades de la propiedad? «¿Qué haces aquí, pequeña?», Jonás preguntó, su voz quebrada por la sorpresa. La niña no respondió. Sus ojos reflejaban un terror palpable, pero no parecía querer huir. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. Jonás, con el corazón acelerado, extendió su mano hacia ella, intentando tranquilizarla. «No te preocupes, voy a ayudarte. Vamos arriba,
te daré algo de comida, ¿de acuerdo? La niña, sin decir una sola palabra, aceptó la mano de Jonás y lo siguió con pasos vacilantes. Jonás la llevó hacia la casa, aún sin comprender la magnitud de lo que acababa de encontrar. Subieron las escaleras y Jonás la sentó en una de las sillas cercanas, ofreciéndole frutas y pan que había encontrado en la despensa. La pequeña devoró la comida con una rapidez que preocupó a Jonás. Estaba evidentemente hambrienta, pero también parecía haberse quedado en shock, como si no supiera qué hacer ni qué esperar. Jonás la observaba con creciente inquietud. Algo en su interior le decía que esta no era una situación común. Necesitaba respuestas. Sin perder el tiempo, tomó su teléfono y llamó a las autoridades del pueblo. Tenía que saber qué estaba sucediendo, quién era esa niña y qué historia se ocultaba detrás de esa casa olvidada. Hola, ¿es la policía del pueblo? Necesito que vengan a la casa de la montaña. Hay algo raro aquí. He encontrado a una niña en el sótano y no sé qué está pasando. Mientras esperaba, el misterio que se había acumulado durante semanas comenzaba a desvelarse lentamente. ¿Quién había dejado a esa niña allí? ¿Por qué había estado allí? ¿Y qué secretos guardaba la casa que Jonás acababa de adquirir? Esos pensamientos lo avasallaron en ese instante y fue dominado por la duda. Lo único que sabía con certeza era que su vida y la vida de su madre nunca volverían a ser las mismas. Ese hogar que había soñado construir para ellos ahora guardaba un enigma mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado, o eso él pensaba. El hallazgo de la niña cambió la vida de Jonás de una manera que jamás imaginó. La pequeña, perdida y asustada, resultó ser la hija de uno de los hombres más poderosos del sector, un empresario de ganado que había sufrido una profunda depresión por la desaparición de su hija. Durante más de 2 meses, su familia la buscó sin descanso, recorriendo montañas y pueblos sin encontrar ninguna pista sobre su paradero. Cuando la niña fue finalmente encontrada, su padre, aliviado pero devastado por la angustia vivida, no podía dejar de agradecerle a Jonás. «No sé cómo agradecerte», le dijo su voz quebrada por la emoción. «Mi hija estuvo perdida en este lugar y tú la encontraste. La situación fue tan dura para nosotros, pero ahora veo una nueva oportunidad. Gracias, muchas gracias», repetía el hombre una y otra vez mientras secaba sus lágrimas de emoción. En señal de gratitud, el hombre ofreció a Jonás un generoso obsequio, algunas cabezas de ganado. Jonás aceptó el gesto, pero no solo por la generosidad del regalo. En su mente, la oportunidad de expandir sus horizontes estaba clara. Sabía que ese sería el punto de partida para un nuevo negocio. No iba a quedarse con las manos vacías. «Gracias, pero quiero hacer algo más. Tengo algo que sé hacer muy bien: hacer negocios», le dijo Jonás con una sonrisa segura. Y así fue como, con el ganado recibido y una mente llena de ideas, comenzó a expandir sus tierras. Se convirtió en agricultor y ganadero, y su capacidad de hacer negocios se fortaleció aún más con cada paso que daba. Jonás no solo aumentó su riqueza material, sino también comenzó a sentir un profundo sentido de propósito. La vida de su madre, que tantas veces había estado marcada por las dificultades y sacrificios, se transformó cuando él logró cumplir su promesa. Viajó por el mundo con ella, la hizo disfrutar de cada momento de la vida que nunca tuvo y le dio la casa que siempre soñó. Pero los años siguieron su curso y aunque su éxito material crecía, el tiempo no perdonaba. A los 60 años, Jonás tuvo que enfrentar la triste despedida de su madre, quien había sido su mayor motivación, el motor de todo lo que había logrado. A pesar del dolor, Jonás encontró consuelo en saber que su madre vivió el último tramo de su vida rodeada de comodidades, lejos de las penurias que había conocido. Fue la mejor forma de honrarla. Cuando ella partió, ya no era solo un hombre de negocios, se había convertido en un hombre completo, que había cumplido sus sueños más allá de lo material. A los 61 años, Jonás increíblemente contrajo matrimonio con una mujer que había conocido en sus años de juventud. Se habían reencontrado, juntos construyeron una familia, tuvieron 4 hijos a quienes Jonás les transmitió todo lo que había aprendido.
la perseverancia, el trabajo arduo y sobre todo la importancia de no rendirse nunca. Por más difícil que fuera el camino, Jonás nunca dejó de soñar, nunca dejó de luchar y sus hijos crecieron en un hogar lleno de amor y esperanza. Con el paso de los años, Jonás prosperó aún más, su negocio de ganado creció por ese lado y su nombre se hizo conocido en el sector agrícola. Sin embargo, lo que realmente le dio satisfacción no fue la riqueza material que había acumulado, sino la paz interior de saber que había cumplido con su propósito, de haber logrado lo que había soñado cuando solo era un joven con grandes aspiraciones. En sus últimos días, ya un hombre mayor, Jonás se encontraba en la finca rodeado de su familia, mirando el horizonte donde el sol se ocultaba lentamente, y pensaba en todo lo que había vivido, todas las dificultades por las que había pasado hasta ese momento. Recordó a su madre, la niña que había encontrado en el sótano y todos los momentos de sacrificio y lucha que lo habían llevado hasta allí. La vida le había dado pruebas, pero él nunca dejó de pelear, no solo por el dinero, sino por el amor a su madre, a su familia y a todo lo que creía que merecía un futuro mejor. La vida siempre te pondrá obstáculos, algunos más grandes que otros. Habrá momentos en los que querrás rendirte, cuando todo parezca perdido, pero si sigues adelante, si te aferras a tu fe en ti mismo y en tus sueños, las recompensas llegarán. Dios moverá su mano, moverá sus piezas a sus hijos para que puedas tú lograr lo que te has propuesto. El verdadero éxito no está en lo que tienes, sino en lo que has logrado superar para conseguirlo. Nunca olvides que todo es posible mientras no dejes de luchar. Así Jonás Mackay cerró su ciclo, dejando atrás un legado no solo de riqueza, sino de perseverancia, de lucha constante y de amor incondicional para su familia. Y aunque ya no estaba, su historia seguía viva, inspirando a quienes conocían su camino y también su casa. Qué increíble historia, mis queridos seguidores y seguidoras. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar como a mí. Si captaste el corazón de la historia, házmelo saber aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y la siguiente historia empieza así.